Jesús a su patria, les enseñaba en sus sinagogas, de manera que admirados se decían: ¿de dónde le viene a este tal sabiduría y tales prodigios? ¿No es acaso este el hijo del carpintero? ¿No es María su madre y sus hermanos Santiago y José, Simón y Judas? ¿Y no se hallan sus hermanas todas entre nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? Y estaban desconcertados. Jesús les dijo: el profeta solo carece de prestigio en su patria y en su casa, y no hizo allí muchos milagros a causa de su incredulidad. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, revestidos de la caridad, que es el vínculo de la perfección, y reine en vuestros corazones la paz de Cristo, a la que habéis sido llamados para formar un solo cuerpo. Sed agradecidos, y todo cuanto hiciereis o hablareis, hacedlo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por él. Cuanto hiciereis, hacedlo de corazón, como obsequio al Señor y no a los hombres. Ya sabéis que en recompensa recibiréis la herencia de manos del Señor. Servid a Cristo Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy tenemos la fiesta puesta por el Papa Pío XII de San José Obrero. Esto fue para santificar la fiesta pagana, o casi podríamos decir comunista, de el trabajo, para que precisamente se entendiera desde el punto de vista cristiano el valor del trabajo. Cuando nuestro Señor creó a nuestros primeros padres en el paraíso terrenal, puso a Adán y Eva, y antes del pecado ya les mandó, en cierta manera, que trabajasen, porque el crecer y multiplicaos y dominar a la tierra, ese dominar a la tierra iba a ser a costa del trabajo, que no iba a ser una cosa que va a producir cansancio o sudor, porque eso sí ya viene a través del pecado original. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, dice, o sea, como consecuencia del pecado. Pero la Iglesia quiere poner hoy a San José como patrono de los trabajadores para que se considere el trabajo un medio, incluso fácil, porque podríamos decir todo el mundo tiene que trabajar para la propia santificación. ¿En qué consiste el amor a Dios? Nosotros debemos santificarnos. ¿En qué consiste esa santificación? En el amor a Dios. Quien me ama, dice nuestro Señor, cumple los mandamientos. Y esos mandamientos, que están todos resumidos en los 10 mandamientos, los preceptos de la Iglesia, también entra la obligación del cumplimiento del deber de Estado. Esto es muy importante porque siempre a veces consideramos la santidad como algo que tiene que ser extraordinario, llena de prodigios. Es verdad, sí, leemos las vidas de algunos santos que fueron extraordinarios en su santidad, en el cumplimiento de ese amor de Dios. Dios muchas veces ha querido eso simplemente para que en esa vida extraordinaria nosotros admiremos el amor que esos santos tenían a Dios. Y tenemos, por ejemplo, un San Francisco Javier, que bautizó, dicen, más de 1 millón de paganos, los convirtió y hacía sus caminatas descalzo en el medio del desierto, en el medio de grandes mortificaciones y padecimientos. Pero entendamos que sí, aunque Dios ha querido esos grandes prodigios, los milagros que hacían los santos, pero la santidad no está en eso. La santidad está en el cumplimiento del deber de Estado, y ahí entra en eso también el trabajo de cada día, al cual nosotros, haciéndolo, como dice San Pablo, no por amor a los hombres, no por los hombres, sino por amor a Dios, que también entra ahí en el amor al prójimo, entonces se convierte todo eso en mérito, en camino para la santidad. La Iglesia nos puso a San José. San José es, después de la Santísima Virgen, la criatura más extraordinaria hecha por Dios
Y nosotros consideramos esto simplemente haciendo un pequeño razonamiento. Si la santidad consiste en parecerse más a nuestro Señor Jesucristo, en estar lo más cerca posible de nuestro Señor Jesucristo, el ser que estuvo más cerca de nuestro Señor durante muchísimo tiempo, después de la Santísima Virgen, fue San José. Desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo lo elige como padre, nutricio de él, que le dedica a la Sagrada Familia, advocación de esta capilla, 30 años de su vida y solamente 3 después al apostolado en general, ahí nosotros entonces consideramos del amor que Dios le tuvo a esta persona, las virtudes que debe haber puesto en San José, ahí consideramos entonces su enorme santidad, porque precisamente San José estuvo a cargo de la Sagrada Familia, fue el protector que el Dios nuestro Señor eligió para que cuidara aquí en la tierra los seres más grandes que podían existir aquí abajo, María Santísima y nuestro Señor Jesucristo. San José escuchó todos los días en su trabajo que nuestro Señor le decía Padre. Era considerado hijo de San José en el Evangelio, lo acabamos de leer. ¿Acaso no es él el hijo del carpintero? Entonces, de allí vemos la enorme grandeza de este gran santo. Fijémonos que en los primeros siglos de la Iglesia no se tenía mucho en consideración a San José, era como que Dios lo tenía reservado para estos últimos tiempos, porque el que nos habla y nos enseña mucho de San José es Santa Teresa, donde nos cuenta que ella no recuerda haberle pedido algo a Dios nuestro Señor a través de San José, que no lo haya ella conseguido a través de ese santo, y por eso nos recomendaba y predicaba en sus enseñanzas la devoción a este insigne santo San José. No se lo escucha decir una sola palabra en el Evangelio. Esto es admirable en su silencio, en su dedicación a la Sagrada Familia. Por eso, en cierta manera, podríamos decir que hoy estamos festejando una fiesta de esta capilla, que está dedicada a la Sagrada Familia, porque no se puede hablar de San José sin hablar de nuestro Señor y de su Santísima Madre, la Virgen María. Y así como nosotros siempre decimos que para llegar a nuestro Señor vamos a través de María Santísima, también podemos decir que para llegar bien, dignamente, a la Santísima Virgen María, de la cual nosotros somos esclavos, consagrados todos a ella, es un muy buen camino llegar a través de San José. San José es el patrono del trabajo. ¿Por qué? Porque a través del trabajo nosotros podemos santificarnos, hacer el trabajo por amor de Dios. Y entonces ese trabajo se considera algo meritorio que nos lleva a Dios. San José, con su trabajo en su carpintería, mantuvo a la Santísima Virgen María, mantuvo al Verbo de Dios encarnado, hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo. De ahí entonces le viene su inmensa santidad y grandeza y su poder de intercesión, porque lo que hacía San José aquí en la tierra, lo sigue haciendo en el cielo. En cierta manera, mandar, entre comillas, a nuestro Señor Jesucristo y a su Santísima Esposa, la Santísima Virgen María. San José también es patrono de la buena muerte, es el patrono de la Iglesia. Patrono de la buena muerte simplemente porque cuando murió estaba María y Jesús en el lecho de su muerte. Después de su muerte ahí empezó la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Qué mejor que morir en brazos de María y de nuestro Señor. Por eso es patrono de la buena muerte y también es patrono y protector de la Iglesia, que es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, advocación que le viene casi de suyo, porque si Él fue el protector de nuestro Señor Jesucristo, que es el cabeza de la Iglesia, nosotros que somos el cuerpo místico, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo místico, entonces debemos ser protegidos por San José.
desde el cielo debe estar intercediendo. A Él entonces vamos a pedirle, en este día tan glorioso, donde la Iglesia le dedica esta fiesta que prima, fíjense, sobre el mismo domingo después de Pascua, fiesta de primera clase, vamos a pedirle la intercesión que nosotros necesitamos en estos tiempos tan angustiosos que nos toca vivir. Él, como protector de la Iglesia, va a saber protegerla precisamente contra todos los embates del enemigo, porque Él va a hacer cumplir aquella promesa que nuestro Señor Jesucristo hizo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y nosotros, permaneciendo fieles entonces a lo que siempre la Iglesia enseñó a través del magisterio de los papas, simplemente tenemos esa seguridad de estar en la buena doctrina, en la verdadera Iglesia, y por lo tanto sentir esa protección admirable de nuestro Padre, Señor San José, como dicen en México, le dicen así, Señor San José. Es una muy linda forma de dirigirse a San José, patrono de los trabajadores, esposo de María Santísima y padre nutricio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿qué significa padre nutricio? Que Él conseguía el alimento, la nutrición de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense si no es grande este santo el haber colaborado de manera tan directa a la redención del género humano, preparando de alguna manera la víctima que iba a ser inmolada en el Calvario para la redención de todos. Todo esto lo estuvimos considerando en lo que fue la Cuaresma y especialmente la Semana Santa. Recordemos siempre que todo, absolutamente todos, lo debemos a esa pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque los sacramentos no tendrían valor, todos los sacrificios que podríamos haber juntado nosotros tampoco tendrían ningún valor si antes nuestro Señor Jesucristo no nos hubiera redimido a través de su sagrada pasión. Pidamos entonces a San José, a la Santísima Virgen, a nuestro Señor Jesucristo, a la Sagrada Familia, que esta capillita tiene esta advocación, que siempre nos protejan aquí en la tierra y simplemente nos lleven al cielo. Ave María Purísima. Por el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo.